Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Decía Pierre Corneille que hay que tener buena memoria después de haber mentido. Hoy sería el cumpleaños del famoso creador de la tragedia francesa clásica. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora, esperando la primera bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo con subidas. Ahora mismo empieza a negociarse el IBEX 35 con una subida de, qué poco, 1,5 puntos, una décima. Qué poca alegría inicial. Con el futuro del Eurostock subiendo 4 décimas, llama la atención lo poco que sube el futuro del IBEX. El de la bolsa francesa, ¿cuánto? 2 décimas. Y el de la alemana incluso con 1 décima de recorte. A ver si se cumple el famoso refrán de comprar con el rumor y vender con la noticia. ¿Habrá descontado ya íntegramente el mercado la primera bajada de tipo de interés en Europa, los 25 puntos básicos? ¿Creerá el mercado, como estamos informando esta mañana en Capital Radio, que si no hubiera expresado ese compromiso realmente bajaría los tipos de interés hoy el Banco Central Europeo? Bueno, ayer lo hizo el Banco Central del Canadá, el cuartillo de punto esperado al 4,75%. Primero de los bancos centrales del G7, abriendo la puerta a los demás. Pero el mercado no parece tener ahora mucha convicción de que después de estos movimientos iniciales, a ver hasta dónde llegan, puedan continuar otros. Ayer había apuestas fuertes de que hasta 2 podrían producirse en Estados Unidos a partir del mes de septiembre, incluso con las elecciones de noviembre. Pero las cosas nunca están del todo claras en los mercados, así que notamos curiosamente esa desconfianza en el comienzo de este día. Bueno, a las 2 de la tarde tenemos una cita en Capital Radio con un programa especial que también podrás seguir por streaming en YouTube sobre la reunión del Banco Central Europeo y su decisión. Lo iremos analizando con importantes expertos. A esta hora de la mañana vamos a ponernos en orden con los protagonistas del día. Los traemos también hoy en clave de ciberseguridad, al hilo de la reunión en Madrid, sexta capital europea de la Integrity 360, y en medio de tantos ciberataques a empresas y a particulares en todo el mundo. Manuel Fernández, director regional para España, Portugal y Latam, nos contará enseguida qué es lo que se plantea en este evento, cómo se va a analizar esta delicada situación. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Marisa Esteves, Juan José Rubio y Jesús Varela. Renfe les ha ofrecido esta sección. Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Y en las noticias, hoy es protagonista Vladimir Putin, el presidente ruso. Declaraciones a medios occidentales, avisa de que se está produciendo una escalada en la guerra de Ucrania al autorizar los países occidentales usar sus armas contra posiciones en territorio ruso. Aunque a la vez descarta ese posible enfrentamiento directo con la OTAN debido a la gran diferencia de sus potenciales militares. Putin, en su primera entrevista a medios occidentales desde el comienzo de la invasión de Ucrania, dice que el conflicto terminaría en 2 o 3 meses y Occidente deja de suministrar armas a Ucrania y advierte de que pueden estudiar una respuesta si los aliados dejan más ataques a suelo ruso desde Ucrania. Al final, dice Putin, si vemos que estos países se involucran en una guerra contra nosotros, eso les hace estar directamente involucrados en una guerra contra la Federación Rusa. Nos reservamos, por tanto, el derecho de actuar de la misma manera que lo hacen ellos. En general, esto conlleva graves problemas. Putin llama a Occidente a dejar de entorpecer las perspectivas de paz en Ucrania, cuyo ejército, dice, estaría sufriendo 5 veces más bajas que el ruso. Pues tampoco hay perspectivas de paz en Gaza, ni avances en la posibilidad de un alto el fuego de momento. Israel sigue operando militarmente en el centro de la franja. Al menos 27 personas han muerto y decenas han resultado heridas esta madrugada en una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Además, la posibilidad de una guerra entre Israel y la
milicia chií Hezbollah cobra fuerza después de que Israel haya movilizado 50.000 reservistas y el primer ministro Benjamín Netanyahu haya advertido de que el país está listo para una respuesta militar muy fuerte contra el Líbano. Nuevo aviso, advertencia de China a la Unión Europea, a punto de aprobar los europeos medidas de aranceles para los vehículos eléctricos. China insta a que los europeos respeten el libre comercio, si no puede haber represalias. Sí, el bloque comunitario toma cualquier medida que perjudique la cooperación económica y comercial entre ambas partes y adelanta que no se quedará sin respuesta, como dice la portavoz de Asuntos Exteriores del gobierno chino, Mao Ning. Creemos, dice, que el proteccionismo comercial no sirve a los intereses de nadie y los europeos deben atenerse a su compromiso de defender el libre comercio y la apertura. Si la Unión Europea toma alguna medida que perjudique la cooperación comercial y económica entre ambas zonas, China no va a quedarse de brazos cruzados, sino que tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza sus derechos e intereses legítimos. Y es que Bruselas abrió en octubre una investigación a las subvenciones públicas que Pekín otorga a los vehículos eléctricos que le permiten inundar los mercados con estos coches a un precio, según la Comisión, artificialmente bajo. Y en España, ¿saben dónde han pasado la noche algunos sindicalistas? En el despacho de la directora general de la Agencia Tributaria, porque dice que no les atienden sus demandas salariales y profesionales. Denuncian el abandono de funciones del secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, que tras 2 años en el cargo sigue sin recibir a los representantes de los trabajadores. También que el acuerdo de carrera administrativa y profesional no se ha reactivado y el convenio colectivo denunciado en septiembre del 22 sigue sin ser negociado. Hay una concentración ante las sedes de todas las delegaciones de la Agencia Tributaria el próximo 19 de junio. ¿Qué más hay este jueves 6 de junio? Veamos la agenda de Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días. Muy buenos días, es jueves y te cuento que en España el INE publica el índice de precios de vivienda del primer trimestre y la producción industrial de abril. Además el Tesoro subasta bonos y obligaciones poco antes de que se reúna el BCE. Hoy también se publican datos de PMI del sector de la construcción, ventas al por menor en Italia y en la zona euro, evolución del empleo en el primer trimestre y ventas minoristas de abril. En Estados Unidos se conocerá la balanza comercial y el informe Challenger sobre puestos de trabajo y las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Manuel Fernández, director para España, Portugal y Latam de Integrity 360 para hablar de Cientiseturifat, de ciberseguridad. Bueno, te dejo ya que me voy a preparar a ver si tengo un papel estelar en el Special Program sobre tu amiga Lagarde a las 2 de la tarde. ¿Tú me verías de presidenta del BCE? Uy, mejor no. Jeje, ¿en qué estarían pensando mis chischiribis? Chao. Sí, enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Veamos antes cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento estamos muy pendientes del incendio de un camión que está provocando el corte de la AP53 en Pontevedra, a su paso por Opinal, dirección Santiago de Compostela. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. Al margen de esta incidencia van a encontrar dificultades de entrada a Barcelona por la C58 a su paso por Moncada, en la 2 en San Joan d'Espí. Ya en las entradas a Madrid destacamos la 1 en el entorno de San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón, A3 en Vallecas, A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 en Mosto y Alcorcón y A6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Complicaciones de entrada a Valencia por la V31 a su paso por Silla y Sedaví, al igual se van a circular en la provincia de Alicante en la 70 en el entorno de Elche, dirección Alicante capital, en Murcia la 7 en Espinardo en ambas direcciones y ya se van a circular en Málaga en la 7 en los entornos de El Faro, La Cala de Mijas y Calahonda, todo ello dirección Marbella. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Inversor, compra acciones de bolsa.
IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece. Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Para continuar informándote después de comer. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Y que cierres el día conociendo todos los detalles. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz. La seguridad es lo primero, en medio de esta oleada de ciberataques que se están produciendo en todo el mundo contra empresas y particulares. Hoy precisamente en Madrid se celebra uno de esos grandes encuentros europeos en 6 ciudades, Security First, que organiza Integrity 360, la compañía que es líder en este ámbito. Nos acompaña en directo Manuel Fernández, es director regional para España, Portugal y Latam de Integrity 360. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Hola Luis Vicente, buenos días, encantado de saludarte. Bueno, pues el evento viene en un momento especialmente delicado y sensible, ¿no? En el que hay una realidad muy apremiante, ¿no? De ciberataques a compañías de todo el mundo. En España lo estamos viviendo con intensidad en los últimos días. Sí, la verdad es que menuda tormenta, resulta un poco desconcertante para muchos que se continúen eventos tan seguidos, ¿no? Y en empresas de referencia tan importantes, ¿cierto? ¿Cómo se va a enfocar el evento de Madrid que está a punto de comenzar? Estamos muy conscientes de los desafíos que tienen los responsables de seguridad en las empresas, los CISOs en concreto. Ellos necesitan estar al día de lo que sucede, de las amenazas que se incorporan en el mercado, intentar ver venir antes de tiempo a las que les pudieran afectar, pero además tienen que estar conscientes de qué herramientas también aparecen para poderlas ir incorporando. Y luego tienen que tomar decisiones basadas en su presupuesto y en el equipo que tienen para poder atenderlas. Es que tienen un desafío importante y el enfoque es ayudarles a estar informados, intentar presentarles información que aporte valor, que les ayude a estar al día y también ofrecerles la ayuda necesaria para cubrir las deficiencias en factor humano que puedan llegar a tener, que es uno de los grandes desafíos que tienen los equipos de seguridad en la mayoría de los casos. Vemos que entre los expertos que habéis invitado va a estar Silvia Leal, es una gran experta en tecnología y asesora además de estas cuestiones en la OCDE y una de las opiniones más escuchadas también en Capital Radio. ¿Qué perseguís con los invitados de nivel que lleváis a este encuentro? Pues como te decía, queremos apartarnos de la idea de una reunión comercial y asegurarnos de que la información que presentemos aporte valor. O sea, que los presentes salgan con la sensación de haber aprendido cosas que pueden usar en su día a día y hayan encontrado contactos que les puedan ayudar a asociarse
para esta labor tan complicada que tienen. Así hemos seleccionado algunos de los partners de referencia que tenemos, que son quizás menos conocidos en nuestro mercado, pero que tienen soluciones que hemos seleccionado como soluciones fantásticas para cubrir algunos de los desafíos que se vienen, y algunos expertos que van a hablar de cosas muy interesantes. En el caso de Silvia Leal, la digitalización y el impacto en la ciberseguridad. Por ejemplo, tenemos también a David Acosta, que va a estar hablando de criptografía y computación cuántica, que es otra de las cosas que se vienen y que parece preocupante para muchos. Va a estar muy interesante, información muy novedosa. ¿Cómo vais a enfocar el tema de la inteligencia artificial? Lo digo porque parece que van un poco más adelantados los malos, los ciberdelincuentes en su uso, que los buenos en la ciberdefensa. Es que ¿sabes lo que sucede? Que al final a los malos no les importa mucho si los servicios de inteligencia artificial que usan son muy seguros o no. Ellos ya sencillamente los usan. De nuestro lado tenemos que utilizar la inteligencia artificial pensando en que también sea segura. Y la regulación y el control de este tipo de herramientas todavía va lenta. Entonces, al final, tenemos que utilizarlas, pero asumimos un cierto riesgo, porque no tenemos securizadas del todo soluciones de este tipo. Es normal que vayan por delante porque arriesgan más, no tienen nada que perder ahí. ¿Vais a compartir estrategias de éxito, estrategias que están llevando a cabo empresas para defenderse? Por supuesto, una de las ventajas de ser una empresa paneuropea, de tener más de 350 técnicos en el campo, es que aprendemos mucho de experiencias de diferentes mercados, de muy diferentes situaciones, y todos los equipos trabajan de esta forma, conectados, de manera que uno de los valores añadidos que podemos ofrecer a los clientes es compartir experiencias y incidencias que hemos visto suceder en otros lugares. Así, sin duda, esta es una de los focos también del evento. Bueno, para más información de nuestros oyentes vamos a realizar un programa especial que emitiremos el próximo sábado a las 3 de la tarde, en un Cyber After Work especial. Tenemos una programación especial dedicada a la ciberseguridad sobre este Security First organizado por Integrity 360. ¿Todavía están a punto de apuntarse, de inscribirse personas interesadas en la ciberseguridad, Manuel? La verdad es que probablemente la inscripción no va a estar operativa porque el evento es hoy mismo, pero si alguien que nos está escuchando está interesado en asistir y forma parte del equipo de seguridad de alguna empresa española, estaremos encantados de que se pase por allí y acreditarle directamente. Estamos en el Círculo de Bellas Artes desde las 9 de la mañana en Madrid. Además es un lugar fantástico donde compartir networking con otras empresas y estaríamos, como te digo, encantados de recibir a alguien que se presente. Un buen lugar y en un buen día óptimo para hacerlo. Manuel Fernández, director regional para España, Portugal y Latam de Integrity 360. Gracias por acompañarnos y adelante. Un saludo cordial. Muchas gracias a ti. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con Marisa Estevez, que es Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva en el sector tecnológico. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí estábamos comentando eso, día de noticias tecnológicas, que no deja de ser de noticias económicas. Porque ya... Sin ninguna duda. Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días, muy bien. Uy, qué voz de hombre te encontramos. Sí, porque anoche tuve unos amigos argentinos que venían desde hacía un montón de años y nos alargamos porque la verdad es que lo pasamos muy bien. Esta semana estamos con voces alteradas, ya sea por el Real Madrid, por los amigos, por las clases o el fin de curso. Quizás de esto le toca más a Juan José Rubio, que es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. En eso estamos, cerrando el curso con los exámenes finales y con las revisiones y con toda la dinámica de los TFMs y los trabajos de fin de máster y de grado. El que diga que los profesores universitarios tenemos muchas vacaciones, me lo como con patatas. Sí, claro, es un mito. ¿Es demostrable? Sí, hombre, absolutamente, claro. Absolutamente. Si... Es que esa pasa que siempre se piensa en las horas lectivas, pero es que eso es una parte del trabajo de los profesores. Luego hay primero muchas horas de preparación y luego está toda la coordinación, la preparación de los cursos siguientes y luego el manejo con los alumnos. Y luego la investigación, que es muy importante, que es por lo que se nos valora al final, porque la docencia tampoco tiene mucha trascendencia desde el punto de vista de la promoción universitaria. Es la investigación, la publicación en JCRs, en Q1s y cosas de estas. Imagino que cada vez más con todos los planes, con las grandes conexiones con universidades en todo el mundo, aquello de que te paras en verano se acabó. Nada. Bueno, pues algunos nos vamos a otros sitios a seguir impartiendo docencia. Sí, investigación y formación continuada. Y formación continuada. Hoy ya nada se detiene. El conocimiento va muy rápido. Pero es que además eres tú el primero que tiene que estar al día de todo, porque si no enseguida te sobrepasa. Te quedas fuera de juego. Pero ahora se ha facilitado mucho, Juanjo, porque antiguamente para conseguir un paper de una universidad en Estados Unidos, en Princeton o en Harvard, lo que fuera, o tenías conexiones o si no había manera, y ahora accedes directamente y, en fin, se ha facilitado muchísimo la transmisión de conocimiento. Claro, lo que pasa es que cada vez tienes más que procesar. Hoy es un día súper tecnológico, como venimos contando. Todos los titulares de todos los diarios económicos del mundo hablan de cómo Nvidia ha superado por capitalización ya a Apple, ya es la segunda compañía en términos de capitalización bursátil más valiosa del planeta después de Microsoft, y va por él, también parece. Sí. ¿Y lo vale, Marisa? Lo comentarían, yo creo que aquí alguna vez ya hablamos de esto, lo vale, pues bueno, comparativamente con los que a los que quiere, digamos, abordar y atacar y llegar al tope de la tabla, sí, claro que sí. O sea, de hecho, es que esto es uno de los efectos inmediatos. O sea, cuando hablamos de que la IA, la inteligencia artificial, que es, que no es, bueno, aparte de todo lo que significa, es que esto es lo que viene detrás, esto es la economía que viene detrás. Entonces, bueno, que sea exagerado o no el tema de capitalización bursátil, yo ayer lo estaba viendo por otros motivos, que sea un poquito exagerado, puede ser, pero que no haya exagerado hoy en estos días. Pues igual que... No, sí, lo que nos preocupa es que haya burbuja. Pues claro. Un poquito de exageración, pues hasta forma parte de nuestra vida. Pero las burbujas explotan. En este caso, quizás sea por Nvidia por tener un poquito lo que tuvo en su momento, además si lo podemos ver, lo que tuvo Facebook y lo que tuvieron las plataformas. Creíamos que era burbuja en aquel momento, parecía, pero esto no es la burbuja, esto no es el metaverso que ayer lo comparaban. No lo es. Y además, no lo es. Si me permitís, yo creo que es una empresa que es el soporte de la inteligencia artificial de cara al futuro. Lo que está haciendo el mercado, yo creo que en este momento es descontando la capacidad que tiene la empresa Nvidia para poder pilotar todo lo que es la transición hacia una inteligencia artificial de segunda o de tercera generación, ¿no? Y yo creo que el mercado es sabio. El mercado se dentro de unos parámetros, evidentemente, pero se aproxima mucho a lo que es el valor real de las empresas. Eso es que tienen las semillas, ¿no? de la inteligencia artificial. Luego hay que plantarlas en esas granjas para que crezcan y otros las explotarán y sacarán el resultado. Sí, quizás sea el efecto exclusividad que pueda tener ahora, pero las inversiones que requiere, y eso sí lo analizamos yo creo que aquí alguna vez, las inversiones que requiere llegar al nivel de investigación y de desarrollo tecnológico que tiene Nvidia son muchos millones, muchos billones. Y tiempo también, que eso vale. Claro, en este tiempo, vale. Entonces, ¿en qué momento te pones a desarrollar toda esa tecnología y todos esos, pues bueno,
Ese es uno de los elementos que más hacen valorarle. La generación de valor, que es uno de los temas más apasionantes en economía. Por cierto, que en este mundo de la tecnología estábamos mirando esta mañana cómo se están enfadando dos países europeos que tienen una auténtica batalla ya librada, Holanda y Alemania, por Telnet, por una empresa de redes que seguro que Marisa conoce bien. Pero fijaos, os cuento lo que ha pasado, lo último que ha pasado. El primer ministro holandés, Mark Rutte, le ha dicho al canciller alemán Olaf Scholz que o presenta una oferta por su unidad alemana de la empresa de redes eléctricas Telnet, o que se lo tome en serio esto, ¿no? Se hablaba de 24.000 millones de dólares de la oferta. Aquí cada uno está mirando para su lado. Hablando de dinero, Alemania tiene que decidir si puede tomar una participación minoritaria en Telnet en lugar de comprar todo el activo, pero tiene que decidir algo. Y es que ahora, claro, los países europeos, y este es un tema también de Juanjo, tienen que estar haciendo sus cuentas. Alemania ha empezado a vender participaciones en empresas en las que participa. Italia también. En España estamos al revés. Sí, no, está claro. Esto entra dentro de la dinámica de la Unión Europea. O sea, el crear grandes grupos empresariales donde exista una participación cruzada, donde... Yo creo que no es tanto cuestión de Estado, sino cuestión de las propias empresas, ¿no? Es evidente que siempre hay un componente político, ¿no? Pero nos tenemos que acostumbrar realmente a hablar de empresa europea sin tener en cuenta las fronteras, y a partir de ahí, bueno, pues dejar que las propias empresas se vayan organizando. Se habla en el sector bancario también de la creación de grandes grupos bancarios. O hacemos eso o realmente Europa va a tener un problema desde el punto de vista de la posibilidad de competir a nivel global. Y bueno, pues hay que poner un poco los mimbres al respecto. Sí, Perdona un segundo. Y yo creo que los gobiernos lo que tienen que hacer es simplemente acompañar, pero no en ningún caso tomar decisiones estratégicas respecto a empresas que tienen su propia dinámica estratégica, ¿no? Pero también las usan como caja, los gobiernos, como que ¿Caja sabemos, en qué sentido? De sacar dinero cuando lo necesitan. necesitan. Claro, pero es que eso, pero eso debería ser una acción de ida, pero no de ida y vuelta, porque al final, cuando compran, ¿con qué dinero compran? Es decir, cuando venden... Con el tuyo. Claro, evidente, pues ese es el problema. Ese es el problema. Es decir, por una parte, las empresas en general, ¿no? Muchas de ellas, tienen que dimensionarse. Ya sabéis que yo soy un defensor acérrimo y convencido de la pyme, porque es que en España hay muchas pymes. No, hay muchas pymes en toda Europa, en todo el mundo, porque es el tejido empresarial básico. Luego, en algunos sectores, las economías de escala y la propia gestión requieren lo que estamos hablando, concentraciones, macroempresas, etcétera, etcétera. Pero eso es aplicable, pues eso, al sector bancario, a una serie de cosas muy específicas para mí, con telecomunicaciones, no sé cuántos, porque efectivamente requieren movimientos de capital brutales. Pero eso, los gobiernos, como dicen en la jerga portuguesa, tienen que crear las condiciones. Pero crear las condiciones no es hacerlo ellos, sino que las empresas sean las que efectivamente procesen y realmente se lleve a término ese tan cacareado mercado único. Bueno, yo en los años finales de los 80 protestaba cuando alguien decía, no, es que estamos exportando a Francia. No. Vender en Francia no es exportar. Ya estábamos en una zona de libre comercio. Eso es vender, es mercado interno. Exactamente. ¿Sí? Usted exporta cuando vende fuera de su mercado, que es la Unión en ese caso ahora. Pues mira, ahí hacemos mal la cuenta, porque hablamos de las exportaciones españolas, que más de la mitad son a la zona económica común, y entonces no deberíamos considerar las exportaciones. En ese caso, España no exportaría tanto. Claro, por supuesto. Me lo vas a contar a mí que me dedico a exportar a África. Pues claro, efectivamente. De todas formas, cuidado con el tema de Telnet y la aparición de los dos gobiernos aquí. Porque claro, el problema que se plantearía es que si yo te amenazo a ti, Alemania, con algún tipo de decisión, va a ser una intervención, una regulación contraria a lo que es la filosofía del mercado único europeo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, intentando limitar lo que nos hemos dado los europeos, que es una serie de libertades económicas dentro del ámbito de lo que es el espacio de la Unión Europea. Y eso es muy peligroso porque, de alguna manera, lo que estamos haciendo es menos Europa y más... bloques como mucho. Sí, eso es. En este caso es curioso porque Telnet tanto en Países Bajos son propiedad del Estado, o sea que nos metemos en el mundo de las infraestructuras y son empresas de aseguramiento de infraestructuras eléctricas, con lo cual hay algo un poquito complicado
de desbrozar, ¿no? Porque es como los países invierten y los estados están de verdad invirtiendo. Ayer salía la noticia que el Estado alemán desinvertía ese 1% de su compañía de telecomunicaciones, de Deutsche Telekom, que mantienen todavía un 27%. O sea que fijaos cómo en España se nos llevan las manos a la cabeza cuando el gobierno entra en la compañía primera telefónica. Qué diferentes estamos en cada país y cómo estamos intentando, no sabemos cómo es la foto final, ¿no? En inversiones en empresas. Y a mí creo que eso puede ser una de las cosas que es interesante ver esta operación para ver cómo actúan. Bueno, tenemos que ver más cosas, porque China está intentando colocar a Europa delante de su propio espejo. Ya sabéis que Europa está analizando la posible implantación de aranceles a los vehículos chinos que inundan literalmente ya el mercado de ventas de automóviles europeos. Bueno, pues me gustaría que escucharais a la portavoz del Asunto Exterior de China, se llama Mao Ning, y esto es lo que ha dicho hace unas horas. Os voy traduciendo. Creemos que el proteccionismo comercial no sirve a los intereses de nadie y la Unión Europea debe atenerse a su compromiso de defender el libre comercio y la apertura. Si los europeos toman alguna medida que perjudique la cooperación económica y comercial entre ambas zonas, China no se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza sus derechos e intereses legítimos. O sea, contramedidas. Bueno, a ver, dicho por China suena un poco casi a tomadura de pelo, porque no respetan absolutamente ninguna de las normas ni de la OMC, ni de prácticamente nada que signifique realmente libertad comercial. O sea que ni respetan la patente, ni nada de nada. Entonces, hombre, China no está muy en condiciones... Pero tú dices que sí que lo respetas como europeo. Ya. Y China te dice, ¿por qué tú sí, pero yo no. Eso, pero tú respétalo tú, pero yo no. Yo creo que aunque sea de una manera progresiva, porque efectivamente el problema de China siempre es el tamaño, yo creo que hay que tratar de, entre comillas, meterlos en vereda, porque es un desastre, no para Europa probablemente para los que más, pero para el mundo en general, porque no respetan, ya te digo, absolutamente ninguna de las reglas de la competencia, ninguna. Hasta ahora hemos estado encantados porque nos han explicado deflación, claro, fenomenal. Nos han permitido fabricar barato, le hemos sacado negocio a esa circunstancia. Sí. Cuando empezó el tema del COVID, ¿qué pasó? Que no teníamos nada. Que no teníamos nada. Correcto. No tenemos microchips. Solo por eso hemos cambiado de opinión. Bueno, menos mal. Ya tarde, pero bueno. Se nos han abierto los ojos. Los ojos de repente te has asustado. El día que nos cierren en los mercados estamos perdidos. Y no hablemos de agricultura y pesca. Claro. Porque es que ya el acoso que se está haciendo es absolutamente intolerable, vamos. Si me permitís, lo que se trata es de aplicarles a China las mismas normas que los demás dentro de la Unión Europea. Y el problema de China es que aplica ayudas de Estado a todos los sectores estratégicos. Pues como nosotros también, ¿no? Bueno, aquí tenemos una normativa muy exigente respecto a ayudas de Estado, que puede haber puntualmente, pero bueno, se pueden invocar ante los tribunales de justicia europeo. Y de hecho, ya ha habido sentencias reiteradas sobre determinados países sobre ayuda de Estado. O sea, yo lo único que pido es equiparación, igualdad y reciprocidad en el trato. Y con eso yo creo que el sistema global puede funcionar. Lo que no puede haber es un tratamiento discriminatorio y diferencial. Y menos en contra de los de dentro. Es decir, por coger un ejemplo, me da igual, el arroz. Lo que no puede ser es que apliquemos unas restricciones respecto a los productos que se pueden utilizar para tratar el arroz dentro de la Unión Europea, pero el arroz que viene de India, ese no. Claro. Entonces, bueno, claro, los productores nacionales están endemoniados y con toda la razón. Oiga, aquí o jugamos todos con las mismas reglas, o si no. Es decir, que además es incoherente, porque tú estás diciendo que ese determinado producto es nocivo para la salud. Entonces el que viene de fuera, en general, ese ya no es nocivo para la salud o como otra cosa. Es que es todo un disparate. O sea, no estamos haciendo. Lo que pasa es que si le aplicas la misma exigencia, empezará a ser nocivo de otra manera, nocivo para el bolsillo de los ciudadanos. Bueno, claro. Vale, pero bien, estamos de acuerdo. Pero entonces, una de dos. Si es nocivo todo el rato. O sea, lo que no puede haber es incoherencias. ¿Es caro? Pues tendrá que ser caro. Y ya verás tú cómo, cuando sube, es que es el mercado siempre el que regula. Si sube el precio del arroz, ya verás cómo se pone más extensión de producción. Se llama inflación y es el tema del día, Jesús. No, se llama empobrecimiento de la gente. O si no, también duele, A ver, ¿qué pasa con el grano? ¿Qué pasa con el grano que no viene de Ucrania? ¿Qué pasa con el girasol que no viene de Ucrania? Es que, o sea, al final, la gente solo se preocupa de lo que le cuentan en un momento dado, pero la macro sigue siendo inexorable. Y al final, tú lo que tienes que ser, por lo menos en la alimentación, es autosuficiente. O sea, lo que no puedes depender es de terceros.
Eso para mí es algo tan evidente que no admite discusión. Y entonces, si eres eficiente o no eres eficiente, esa es otra cuestión, que evidentemente hay que procurar serlo. Y de hecho lo somos, hombre, en general lo somos, no te quiero ni contar, desde frutas y verduras, España es una potencia mundial. Entonces, la regulación de mercados, sobre todo de mercados agrícolas, es muy complicada. Y sobre todo muy exigente en la Unión Europea, lo que hace que, por ejemplo, el tomate marroquí entre sin problemas y mientras tanto los tomates de la Unión Europea, bueno, pues tengas estos problemas. Solución. Pues una solución a corto plazo es reducir las regulaciones que permitan que el producto nacional o el producto europeo pueda competir en igualdad de condiciones con el externo. La otra opción, evidentemente, es más cara desde el punto de vista del coste real para el ciudadano, que es que todo el mundo cumpla las regulaciones establecidas dentro de la Unión Europea. Entonces ahí tenemos que jugar con ese equilibrio. Serán las grandes protestas de todo hace un año más o menos del campo. Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía. Voy a contaros cómo vienen las bolsas este día D, día B, BCE. A continuación en Capital, la bolsa y la vida. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Más de 160 páginas con todas las tendencias del mundo del lujo para disfrutar esta temporada. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, vinos, relojes y tecnología. La revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Este sábado gratis con el periódico Expansión. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Pues bajar los tipos de interés, que es lo que se supone va a hacer en unas horas el Banco Central Europeo, es la música que mejor suena en los mercados. De hecho, pues puede estar detrás del tono positivo que hoy vivimos. Los futuros en toda Europa están suavemente positivos. Tampoco es que estén dando saltos de alegría, es decir, las subidas que marca el futuro del IBEX son de 4 décimas, 44 puntos en 11.391. Pero bueno, es verdad que hay algunos mercados, algunos índices que se aproximan a sus máximos. El mercado americano, sin embargo, ya no tira más arriba. El S&P está bastante más prudente, en los 5.353. Enseguida hablamos de esto que estamos viendo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, muchísima gente pendiente ya de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en Frankfurt, pero en cada banco central, en cada país, los equipos están en máxima alerta para ver la decisión y la explicación. Nosotros estamos preparando un programa especial a las 2 de la tarde en Capital Radio. Bueno, Laura Blanco se ha ido ya al Banco de España y a esta hora, Laura, lo que más nos llama la atención es cuánta gente dice que el Banco Central Europeo es prisionero de sus palabras, que si no hubiera comprometido bajar los tipos de interés hoy lo mismo, no los bajaba. Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Claro, es que date cuenta que el Banco Central Europeo era data dependent y la inflación en el mes de mayo todavía la tenemos en el 2,6%. El objetivo de inflación del BCE es el 2% y todavía queda esa última milla de esa inflación que es sticky, que es pegajosa. Además, hay algunas barreras en el camino, no solo llevar la inflación realmente al 2%, sino las subidas salariales, que en el primer trimestre del año 2024 se han situado de media. Los costes salariales han crecido casi un 5%. No está toda la lucha ganada contra la inflación, pero como el BCE ha telegrafiado una bajada de tipos de interés que es tan deseada, da la sensación de que ahora tiene que cumplir con sus palabras. La gran sorpresa sería que hoy a las 2:15 de la tarde el BCE decida
no bajar los tipos de interés. ¿Quién lo ha anticipado? Pues el Euribor. Recordar que estuvo por encima del 4% en el mes de octubre y lleva un par de meses cayendo, anticipando esa bajada de tipos de interés. Y otra de las grandes incógnitas es qué va a pasar con el crédito. El BCE consiguió, subiendo los tipos de interés, recordemos, en poco más de un año, en 10 ocasiones, frenar la concesión de crédito para enfriar la economía, para a su vez enfriar la inflación. ¿Quiénes fueron los grandes beneficiados de la subida de tipos? Los bancos. Tenemos bancos en España que han subido en el último año y pico más de un 100% en bolsa. Bajada de tipos hoy prevista, esperada. ¿Habrá más en lo que resta de ejercicio? Parece difícil, porque hoy hay otro hito, Luis Vicente. Primera bajada de tipos del Banco Central Europeo por primera vez antes de que mueva ficha la Reserva Federal Americana. Laura, esto es solo para quienes están siguiendo este programa por el streaming de YouTube. ¿De dónde has sacado esa camiseta que pone Data Dependent? ¿Te la has hecho tú a tu medida? Claro, me la he hecho a la medida data dependent porque es la expresión más utilizada por Christine Lagarde en sus últimas intervenciones. Si recordáis, el anterior presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, acuñó una expresión que todos los periodistas que hacemos información macroeconómica repetíamos una y otra vez, que eran inflation expectations, porque en aquel momento para Mario Draghi lo importante era conseguir, elevar el nivel de precios cuando caímos en un entorno de deflación. Vamos a seguir siendo data dependent. Hoy utilizará este término que llevo en la camiseta Christine Lagarde, especial Capital Radio, contigo, con Lucía, con los mejores expertos economistas, a partir de las 2 de la tarde en Capital Radio, pero también en nuestro canal de YouTube, Luis Vicente. Ahí estaremos, ahí nos encontraremos de nuevo. Gracias, Laura. Cuidado con el sol, que hoy pega en esa plaza de Cibeles de Madrid, donde está el Banco de España. Bueno, queridos contertulios. Me encanta esto de que casi vamos a empezar a dar noticias macros y noticias de economía en TikTok, lo cual va a ser ya la maravilla, lo de la educación financiera, a ver si de esta sí que lo conseguimos. A ver si lo logramos. Porque todavía vemos un problemilla con esto. Pero sí, yo quizá destacaría, lo más que destacaría, y si no mis compañeros que son mucho más expertos, yo creo que la dependencia tan brutal que puede tener con todo un poco la parte salarial, ¿no? Esa regulación salarial que se nos estaba yendo un poco de las manos en algunos países. Sí. Inglaterra, por ejemplo, estaba teniendo enormes problemas con todo ese ajuste salarial y esa revisión. En España menos, porque pues ya sabemos que todas las negociaciones de convenios pues van como van, pero quizás sea uno de los puntos que puedan tener más influencia, que yo creo, porque por lo demás, lo decía, es un punto que es un data dependent. Sí. Yo 3 ideas. La primera de ellas es que yo creo que esto va a ser puramente cosmético si hay alguna bajada del tipo de interés, teniendo en cuenta la situación en la cual están las economías principales de la Unión Europea, que no acaban de arrancar. En segundo lugar, la inflación sigue siendo alta y por lo tanto es previsible que en los próximos meses no hayan sucesivas bajadas de tipo de interés. Y respecto al tema de los costes salariales, pues este es el problema fundamental que tenemos en Europa respecto a la competencia global. Y es que realmente, nosotros tenemos unos costes salariales, unos costes laborales muy superiores al resto, y ahí es donde perdemos competitividad, ¿no? Claro. Sí. Absolutamente, y además dices bien, costes laborales, no salariales, porque los salarios encima tampoco son tan altísimos. Son bajos. Claro. En España son bajos, y en Europa también son bajos. También, sí. Comparado, por ejemplo, con los americanos. En Estados Unidos no tiene que ver. También es verdad que la protección en desempleo no es comparable, ¿no? Entonces, pero claro, es lo que estamos hablando, costes laborales y sobre todo costes para los empresarios, porque una cosa es la percepción del trabajador y otra cosa es el coste real, ¿no? Como hacía este guiño Marisa a la divulgación financiera, al conocimiento financiero, nos va a cambiar la vida un cuartillo de punto que baje hoy los tipos de interés del BCE. Hombre, a las hipotecas, desde luego, eso ya te lo adelanto, porque claro, es que es mucho dinero y hay muchos dependientes, pero, a ver, en la bolsa, económicamente no, claro. Y en la bolsa de la compra está ya tan recalentada que ya... Y en nuestra deuda, nuestro endeudamiento, sí, en las hipotecas, pero hay otras deudas que no son hipotecas. Y las tienen las empresas también.
Sí, lo que pasa es que luego lo de siempre, es como los precios del combustible, ¿no? Hacia arriba tiene un efecto curva J, o sea, hacia arriba suben sin problemas, pero abajo son más inflexibles. Inflexibles a la baja. Vamos a ver, podría tener un efecto si realmente la deuda, lo que es el valor global de la deuda, no siguiese aumentando. El problema es que la base sobre la cual se aplican los tipos de interés sigue aumentando y sigue aumentando de forma explosiva, con lo cual el efecto se diluye como consecuencia de ese incremento mensual de la deuda pública que se va acumulando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tendría que haber un doble esfuerzo. Por un lado, evidentemente, nos beneficiaría los tipos de interés, pero también un control de la deuda pública a nivel de todas las administraciones públicas para poder, de alguna manera, ir reduciendo paulatinamente esa carga de la deuda pública. Vuelve a subir el oro. Cada vez que sube el oro encontramos una excusa. Ahora dicen que ha caído el dólar y efectivamente eso hace subir al oro, también los rendimientos de los bonos, también como contrapartida a la bajada de tipo de interés, ¿no? De los Bueno, hay muchos factores porque sigue siendo un valor refugio. Entonces, si Putin empieza a lanzar amenazas diciendo que... Eso de esta mañana, ¿no? Pues claro, eso tira del oro para arriba y así sucesivamente. O sea, todo está bastante agitado como para que sean todos los factores en dirección precisamente hacia revalorización. Creo que está seriamente disgustado porque no le han invitado al 80 aniversario del desembarco de Normandía. Claro. En el 70 estuvo presente, no ha ido ya. No ha sido invitado. Sí, desde luego que algo sí que tiene que haber afectado, ¿eh? Porque sí, no, seguro, vamos, porque realmente Rusia presume mucho de haber sido uno de los elementos determinantes de la caída del nazismo en Europa, ¿no? Y sí, yo creo que yo creo que le ha afectado seriamente y a partir de ahí, pues imprevisible, ¿no? Bueno, él dice que lo que cambia un poco la circunstancia de la guerra es que los países que están armando a Ucrania le permitan usar esas armas para atacar posiciones en suelo ruso, y ya han empezado. Dice, y si hacemos nosotros lo mismo, armamos países de la zona y permitimos que ataquen desde ahí a esos países que arman, ¿os inquieta este riesgo o creéis que está controlado? Porque ahora mismo, si miramos los mercados, da la impresión de que parece controlado. Que solo es escalada verbal. Todo está controlado hasta que se descontrola. Hasta que deja de estarlo. Entonces puede haber una chispa que pueda desencadenar un conflicto serio. Entonces, yo creo que tiene un fondo de justificación más allá del riesgo. Es utilizar ya... Yo creo que ahora ya están utilizando argumentos. Es un argumentario, ¿no? Estamos construyendo el argumentario. Y el argumentario era diferente ya. Entonces, para mí, yo creo que sí tiene un riesgo. No sé si no sabría valorarlo comparado con lo que llevamos de estos años de la guerra, pero el argumentario cambia. Y sobre todo con un tipo como Putin, pues la verdad es que la fiabilidad es relativamente baja, vamos. Y el domingo, elecciones al Parlamento Europeo. Me gustaría conocer vuestra mirada crítica. ¿Qué se está debatiendo exactamente? ¿Qué notáis que se está debatiendo en las campañas? Porque a ver, yo es que creo que la opinión pública en general está pasando olímpicamente de todo el tema de las elecciones europeas. Estamos distraídos con otras cosas. Claro. O sea, lo están consiguiendo. Sí, pero y luego además es que estamos en una dinámica electoral en los últimos meses que realmente acaba agotando al ciudadano, ¿no? O sea, elecciones vascas, elecciones catalanas, elecciones europeas, ¿no? Entonces, yo creo que llega el momento de pararse, pensar, hablar de acciones estratégicas de país y ponerse a coordinar acciones entre partidos. Estoy hablando de ciencia ficción, de política ficción probablemente, pero si no hacemos eso estamos perdidos. Yo propondría un ejercicio muy sencillo, que es leer lo poco que ha contado Draghi de su informe. Pues es una buena... Y habla de un cambio radical imprescindible para la Unión Europea. Hay otro informe de Enrico Letta, que también tiene su interés, y del que no está hablando prácticamente nadie. Pero es que falta peso de autoridad en la Unión Europea. No tenemos un Willy Brandt o un Helmut Kohl o un Jacques Delors. Claro, Scholz está muy débil, Macron está muy débil también, incluso en su propio país. Sí. El propio Draghi podría, de alguna manera, servir un poco de nexo de conexión de todos los intereses en la Unión Europea, desde una perspectiva de lo que es el funcionamiento a largo plazo estratégico de la Unión Europea. Mario Draghi for President de la Comisión. Pues no yo votaría por ello. Por lo menos es un artista en la comunicación. Eso desde luego. Además es que cada vez que hacía un anuncio aquello funcionaba maravillosamente bien. Daba igual si decía que iba a bajar o si iba sobre los tipos, daba lo mismo. O sea, siempre bien. Por eso el Banco Central Europeo es experto en ese tipo de puestas en valor, puestas en escena, ¿no?
Aunque no sabemos si la inercia la están aprovechando con la misma inteligencia que él la manejó, es cierto. Claro, eso es muy cierto. Bueno, la gran tertulia de la economía, los temas que hoy nos han interesado. Hemos hablado pues de lo que viene, sobre todo de la reunión del Banco Central Europeo y de los otros temas del día con Juan José Rubio, con Jesús Varela y con Marisa Estevez. Que tengáis un buen día. Pues igualmente feliz jueves. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.